Comenzamos grabando la clase para tenerla en nuestro recurso en YouTube y como siempre es un gusto saludar a cada uno de ustedes, estudiantes del cuarto semestre y también las personas que nos están viendo en YouTube en las clases. Sabemos que Dios nos ha dado el recurso para poder compartirlo en esta plataforma y sabemos que no solamente los que están cursando actualmente este semestre se están nutriendo de la palabra de Dios, sino también todos aquellos que gracias a Dios nos permite tener como audiencia virtual, podemos también tener este recurso para ustedes. Así que es un gusto el saludarles y sobre todo el reanudar nuevamente la clase con ustedes, sabiendo que Dios nos va a ayudar y a dar la capacidad de continuar con este estudio, que de hecho es la clase número 3, que tiene como título métodos de estudio y métodos de interpretación y la regla primaria. Así que damos la segunda parte por empezada, pero antes que todo me gustaría que pudiéramos orar, presentar ese tiempo delante de nuestro Dios y pedirle al Espíritu Santo que descienda con poder con nuestras vidas y que abra nuestro entendimiento. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Mi Señor Jesús, Padre bendito, precioso Espíritu Santo, te damos gracias porque hoy nos permites estar conectados delante de tu presencia, sabiendo que lo que podemos hacer siempre va a ser el reconocer lo que tú nos das, Señor, y sobre todo que podemos hacer las cosas conforme a tu voluntad, Dios. Ayúdanos a siempre poder tener el entendimiento abierto por tu precioso Espíritu Santo, que deposites las palabras y cosas que necesitamos tener en este día, Señor, para que podamos juntos poder aprender de tu palabra, poder siempre tener esa certeza en nuestro corazón de que cuando tú nos dices que hagamos las cosas, es porque ya las tenemos fijas en nuestro corazón, las hemos entendido y las hemos puesto en práctica, Señor. Te pedimos que tú nos des la capacidad, Señor, que nos permitas tener estos elementos que necesitamos, Señor, que tengamos siempre, como lo vimos ya en la clase pasada, Señor, requisitos generales y requisitos especiales que necesitamos como intérpretes de tu palabra, que para que podamos juntos, Señor, tener en nuestro corazón la certeza de que lo que hacemos siempre va a ser en pos de ti, Señor, que sea por ti y para ti, Señor, para que podamos ver que siempre nuestra vida esté rendida a ti y que podamos entender cada día más tu palabra con estos preciosos recursos que nos has dado. Te damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad y por lo bueno que vas a hacer en esta clase. Como siempre, yo me hago a un lado para que tú des la clase, precioso Espíritu Santo. Así que estamos expectantes de que nos des el tema el día de hoy. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos a dar inicio ahora sí a la clase, dando continuidad con los requisitos especiales que habíamos visto en la clase pasada. Y pues anteriormente habíamos visto primero los requisitos generales, que era espíritu científico, humildad, y lo que habíamos visto con estos requisitos, que eran objetividad, espíritu científico y humildad. El día de hoy pasamos a los requisitos especiales, donde la clase pasada pudimos ver que era la capacidad espiritual. Podemos ver también la parte de la actitud de compromiso, donde no nos debemos de limitar al estudio frío de la palabra de Dios, sino que la teníamos que poner en práctica y pues entender sobre todo que pues Dios no promete bendecir a los que comprenden la Biblia, sino a quienes la obedecen. Entonces, adicional a esto, pues tenemos el recurso y la capacidad de siempre hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Así que pues como dice Apocalipsis 1:3 y Santiago 1 del 22 al 25 que pudimos leer la clase pasada, tenemos por entendido que muchas de las cosas que nosotros podemos entender o podemos nosotros tener como un recurso pueden ser nada más para poderla interpretar, pero aquellos que la obedecen y tener esa actitud de compromiso, vamos a lograr, como quien dice, todas estas bases para que pues tengamos el cumplimiento de su palabra y pues podamos ser verdaderos intérpretes, porque pues es lo mismo que son requisitos que no en todas las situaciones que no son directamente de la iglesia suceden. ¿Por qué les digo esto? Porque pues muchísimas veces vemos que algunas personas estudian, no sé, la filosofía de Platón, pero no todos viven como Platón. Entonces, lo que entendemos al día de hoy es que estos requisitos especiales sí son necesarios, pero para poder ser buenos intérpretes de la palabra de Dios, no buenos intérpretes en otros tipos de situaciones, en escritos, en libros. No, lo que tenemos que saber es que estos requisitos son para ser buenos intérpretes de la palabra de Dios. Así que nos vamos por entendidos que pues si tenemos esta capacidad y actitud de compromiso,
vamos a tener que poner en práctica como intérpretes de la palabra de Dios lo que estamos leyendo, porque eso nos da a entender que somos unos buenos cristianos. ¿Por qué? Porque obedecemos y guardamos nuestra vida del pecado. Y por último, veíamos que el espíritu mediador es el intérprete que tiene como misión servir de puente entre el autor del texto y el oyente. El autor del texto vemos que es el Espíritu Santo a través de todos los escritores que tuvieron la intervención de poder escribir la palabra de Dios. Y pues obviamente el oyente, que son las personas que vamos a tener la oportunidad y el privilegio de compartir el pan, que es en este caso podemos entender que es la palabra de Dios, la predicación o el tema que estemos entendiendo hasta este momento. Y el oyente, pues que va a ser prácticamente aquel que Dios haya preparado la palabra para ellos. Entonces, ahora sí nos vamos a ir de lleno con la regla primera, donde como ya les había dicho yo, les había adelantado el título, va a ser la regla primaria, tomar siempre el sentido usual y ordinario de las palabras, en este caso de la interpretación del texto que vamos a estar analizando el día de hoy. Como nosotros hemos estado estudiando desde las primeras clases, debemos de tener en cuenta que la hermenéutica es una serie de pasos o reglas que nosotros debemos de seguir para poder explicar un texto. El primer punto importante que debemos de tomar en cuenta siempre cuando nosotros estamos interpretando la Biblia es que siempre cuando nosotros estemos estudiando debemos de tomar o entender el sentido usual de cada palabra. ¿Cómo podemos entender qué es el sentido usual y ordinario de cada palabra? El sentido usual y ordinario está a veces muy lejos de ser un significado exacto. Más bien va a ser la forma coloquial de utilizar las palabras. No necesariamente va a ser lo que nosotros estemos eh, buscando de forma exacta como lo hemos estado buscando hacer con todas las definiciones que nos da pues la hermenéutica y la exégesis, porque eso es lo que yo les decía cuando nosotros buscamos en línea, ahorita en las clases que hemos estado buscando los significados precisos de cada palabra. No siempre va a ser la palabra exacta, sino la forma que en aquel tiempo fue escrita la palabra puede utilizarse para su entendimiento. Esto es muy importante porque esto ya les va a quitar un peso y ustedes van a dejar de buscar el sentido 100% exacto de la palabra y ustedes van a tener que buscar la aplicación y pues para esto vamos a requerir ciertas herramientas de estudio que pues con la bendición de Dios tenemos la oportunidad no solamente de tenerlas como algo que tenemos que comprar o que genere un gasto o generemos el consumismo, sino que también tenemos recursos en Internet que nos pueden ayudar a que este tipo de explicaciones nos quede clara sin nosotros invertir un solo peso. Si nosotros queremos tener nuestros propios elementos, pues también es válido que lo podamos tener, pero no es 100% forzoso, porque de lo contrario, el aprender de la palabra de Dios y el aprender a interpretarla, pues tendría que tener un costo o que tendría que ser de una posición económica cierta para que nosotros podamos lograrla, cuando Dios nunca nos ha mandado a esto. Entonces, entre nosotros usamos en varias ocasiones el tipo de lenguaje de la palabra para referirnos a ciertas cosas que solo son comunes en nuestro país. Podemos poner, no sé, un prefijo que podamos decir nosotros nada más en México. Por ejemplo, uno que puede ser es el que dice, no, eres buena onda. No en todos los países se dice que son buena onda, ¿no? Buena onda es que tengamos una actitud agradable, podamos ser amistosos, tengamos una buena actitud con todos los demás. Pueden ser este tipo de palabras, las cuales no entienden en otros países, o por ejemplo también muchas veces en algunos países no se dice aguacate, sino se dice algunos palta y otros nombres que son típicos de la región. Este tipo de cosas son las que nosotros vemos que es un significado coloquial, en el cual, pues en nuestro tiempo, en lo que nosotros buscamos hacer, siempre es el tener un lenguaje correcto y adecuado en cada palabra para que nosotros podamos nosotros saber que todas las cosas que son comunes en nuestro país no las van a entender en otros países y eso nos hace únicos. Pero aquella persona que vive, no sé, por ejemplo, que venga de otro país, por ejemplo, que venga de Colombia, de Venezuela, de Cuba,
de Argentina y viene a vivir a México, sí necesita un proceso de tiempo para entender todas las palabras que hoy en día entendemos. Por ejemplo, la palabra chilango no está en todos lados, ¿no? Sino podemos entender que chilango es una persona que se nació en la Ciudad de México y que reside en la Ciudad de México. Entonces podemos entender que necesitaría un tiempo entender todos estos modismos para poderlos entender. De la misma forma, como nosotros vamos a tener esa interpretación en la Biblia, nosotros tendríamos que tener mucho tiempo viviendo en Israel para que podamos entender todos los significados coloquiales que podemos estar entendiendo al día de hoy. Entonces, por eso es que solamente entendiendo la cultura y adentrándonos en lo que ellos entienden, vamos a poder entender de una forma más precisa ciertas palabras o ciertas cosas que se dicen. Cada idioma tiene sus modos propios, los modos peculiares y singulares de expresión, que si se traducen al pie de la letra, se perdería o se destruiría el significado o sentido verdadero. A través del tiempo, esto también ha ocurrido en la escritura, en la forma en cómo los lenguajes han ido cambiando, ahí encontramos distintos tipos de modismos en cada uno de los países de la habla hispana que en ocasiones nosotros mismos no logramos entender, justamente lo que les estaba comentando. La escritura también llega a tener este tipo de expresiones propias y peculiares. Muchos apartados bíblicos tienen toda clase de figuras retóricas, símiles, parábolas y expresiones simbólicas. También nosotros encontramos expresiones del idioma hebreo que se le conocen como hebraísmos. Hebraísmos es como si fueran los mexicanismos, ¿no? O sea, lo que nosotros solamente entendemos, pero el pueblo hebreo tiene ciertas cosas que si nosotros vemos su significado cultural, la vamos a poder entender. Por eso es que al día de hoy necesitamos tener esa capacidad para poder no ser impacientes cuando no entendamos algo, sino que si nos queda claro una forma de explicar algún peso, alguna medida, como lo habíamos visto en la clase pasada, necesitamos tiempo y sobre todo paciencia y búsqueda, tener un espíritu justamente científico, que es el requisito general para poder seguir investigando y llegar al verdadero significado y no nos quedemos con ninguna duda. Como estudiosos de la Biblia, para poder determinar el sentido y usual ordinario de las frases, necesita ver algunos ejemplos, como lo es Génesis 6:12. Les voy a pedir a nuestra hermana Silvia, si está por ahí, me puede ayudar, hermana Silvia, a leer Génesis 6:12, por favor, hermanita. Amén, hermano. Génesis 6:12. Permítame. Sí, mi hermanita, no se preocupe. 6:12. La palabra del Señor dice así. Yahweh Elohim vio la tierra y estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Amén. Amén, muchísimas gracias. Hermana Silvia, aquí podemos entender que si nosotros tomamos las palabras en su sentido normal, carne y camino, pues podemos decir, pues nada más una carne, ¿no? De res, de pollo, de cerdo, de algún animal exótico, ¿no? Y camino, pues nada más un camino, ¿no? Como si fuera un dibujo con un mapa, ¿no? En el sentido literal, se pierde por completo el significado del texto. Esos son ejemplos básicos para que si en algún momento nos topamos o nos encontramos con otro sentido más complejo, pues ahí sí podamos aplicar el total conocimiento con una búsqueda más precisa, ¿no? Pero tomando las palabras en el sentido usual y ordinario y entendiendo que se está hablando de un lenguaje figurado, se va a mencionar carne en el sentido de personas y camino en el sentido del modo de vivir, las costumbres, el modo de proceder, etcétera. No solo va a adquirir un significado preciso que nos va a decir
que toda persona se había desviado del plan de Dios. O sea, no solamente va a adquirir un significado como tal, sino que nos va a dar, de acuerdo a lo que se estaba dando en esa explicación de aquel tiempo, podremos entenderlo y transportarlo a nuestro tiempo para que sepamos qué fue lo que realmente se quiso dar a entender, no solamente con las palabras, sino con la intención del por qué quisieron decir estas situaciones. Entonces, entendiendo carne y camino, que como lo dice, vamos a volver a leer como nos lo ayuda a leer nuestra hermana Silvia, dice, y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida. ¿Por qué? Porque toda carne, o sea, toda persona, todo ser humano había sido, pues, en su forma de hablar, en su forma de vivir, en su forma de actuar, corrompido sobre la tierra. Entonces, el camino no necesariamente es un pedazo de tierra que nos lleva de un lugar a otro, sino era la forma de vivir de aquel tiempo de las personas. Entonces, podemos entender que la intertextualidad se va a encontrar en Romanos 3:12. ¿Se acuerdan que les había dicho que era la intertextualidad? Lo que va internamente en el texto, pero correctamente interpretado ya con los diferentes significados de cada palabra. Entonces, le voy a pedir a mi hermana Gladys si nos ayuda a leer Romanos 3:12. Por favor, hermana Gladys. Sí, hermano, claro que sí, nada más déjeme encontrarla, por favor. Claro que sí, mi hermano. La palabra de Dios dice, se desvi, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana Gladys. Pues aquí, pues prácticamente el apóstol Pablo les da con todo, ¿no? Aquellas personas que no hacían lo correcto, si nosotros vemos que desde el versículo 9 tiene como un subtítulo que dice no hay justo, y es una forma en la cual en todos estos versículos, hasta el versículo 20, explica por qué no hay justo ni siquiera uno en la tierra, solamente Jesús con la acción que vino a hacer de morir por nosotros en la cruz del Calvario para poder pagar el perdón de los pecados y de sanar nuestras iniquidades y nuestras enfermedades. Podemos nosotros entender que no había nadie justo como nuestro Dios. En este caso, podemos entender de acuerdo a lo que vemos en Génesis 6:12, que decía que toda carne se había corrompido y su forma de caminar también se había corrompido. Hoy en día entendemos, con las palabras más recientes, que todos se desviaron. A una se hicieron, y es feo, ¿no? Es fuerte porque decir que se hicieron inútiles, ¿no? Que no hay ni quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la forma de comprender el texto de Génesis 6:12, porque esto también incluso, pues podemos entenderlo en nuestra generación, que estamos viviendo al día de hoy, podemos ver que es lo mismo que ha sucedido y por eso es que siempre tenemos que tener por entendido que cada cosa que vemos, que entendamos, siempre debemos de tener con el entendimiento bien abierto de decir, ah, Señor, pues si esto está pasando, yo quiero ser una persona que no se desvíe mi camino, ni mi forma de pensar, ni que yo sea tomado en cuenta como esas personas que han abandonado el entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, vámonos con otro ejemplo. Lucas 15:8, donde Jesús pregunta a sus discípulos, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Eh, pues aquí podríamos tener entendimiento de que pues, es una mujer que, pues hasta que no encuentra la verdadera, la moneda, pues en este caso dracma era una moneda que se utilizaba para hacer el comercio en aquel entonces, ya con el Imperio Romano, pues vemos, ¿no? O sea, si dice, si pierde una dracma, no enciende su lámpara y barre la casa y busque con diligencia hasta encontrarla. Aquí podríamos entender, si nosotros llevamos a un entendimiento de la palabra de Dios y buscando
el sentido usual y ordinario de las palabras, podemos llevarnos una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque el entendimiento que a nuestro propio ver, decimos, pues, si pierde una dracma, pues a lo mejor es porque necesitaba comer, ¿no? Podemos decir, pues no sé, ¿no? ¿Por qué no lo reemplazó con otra, no? Si nada más tiene 10 o trabaja para conseguir una más que sea las 10, ¿no? Si pierde una, pues tiene 9 y a lo mejor no le alcanza con 8, ¿no? Podríamos hacer mil conjeturas, ¿no? Podríamos entenderlo, pero si tomamos este versículo de la manera literal, nosotros no comprenderíamos nada de todas las verdades que se encierran. Pero sabiendo que es una parábola y que sus principales partes y figurativas necesitan ser interpretadas para su comprensión, necesitamos ahora seguir el siguiente procedimiento. Podemos entender y preguntarnos, ¿qué figuras retóricas encontramos? En este versículo encontramos por lo menos tres figuras que nos van a dar un énfasis correcto en lo que estamos haciendo. La mujer, la dracma y buscar con diligencia. Esos son los tres puntos que nosotros tenemos como puntos para poder investigar y decir, ¿por qué es que se le quiso decir esto, no? La mujer que tiene 10 dracmas pierde una dracma y busca con diligencia hasta encontrarla. Estas serían las tres ubicaciones de lo que tenemos que buscar. Entonces, en segundo punto que hay que preguntarnos, después de encontrar las tres figuras, debemos de preguntarnos qué representan estas figuras. En este caso, respondiendo esto y para empezar a aplicar la regla primera, que es utilizar el sentido usual y ordinario, lo que en aquel tiempo se utilizaba como una forma ordinaria de entender las cosas, la mujer significa la interpretación es que no es nuestro Señor Jesús que busca al pecador que está perdido. Dracma sería el pecador que se pierde del camino de Dios. Y buscar con diligencia sería nuestro Señor trabajando para salvar a aquellos que están perdidos. Esto es la forma de entender el sentido usual y ordinario. ¿Por qué? Porque es algo que ellos necesitaban entender y se les estaba diciendo en sus propias palabras. Porque si ellos no se les decían en lo que en aquel tiempo ellos estaban tratando de entender y que era muy fácil de explicarlo para ellos que hablaban esto, pues obviamente era una forma de evangelizar como si al día de hoy nosotros dijéramos, ¿no? No sé, si tú perdieras tu torta de tamal y la buscas con diligencia, es un ejemplo, ¿no? La vas a encontrar, ¿no? Entonces, así lo hablaban directamente para que ellos lo entendieran. ¿Por qué? Porque entendían que en este caso, las 10 dracmas era algo que ellos entendían y utilizaban por costumbre. No me voy a adelantar porque quisiera que en la siguiente diapositiva se explique esto que les estoy diciendo. Entonces, para poder entender y utilizar el sentido usual y ordinario de las palabras, debemos leer y releer el versículo con el entendimiento que nos dan estas figuras. Todo esto va a ilustrar de una forma maravillosa que nuestro Dios está trabajando para que todo hombre no se pierda. La intertextualidad o la explicación del texto que se explica uno con otro va a ser en Lucas 19:10 de una forma literal. Mi hermano Jesús nos ayuda a leer Lucas 19:10, por favor, y cuando lo tenga puede abrir su micrófono, por favor. La palabra de Dios dice así, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Amén. Pues no hay más que explicar, sino decir que verdaderamente que Él vino a salvar a todo aquel que está perdido. Entonces, ¿va a buscar con diligencia o no va a buscar con diligencia? Pues obviamente sí, porque Él no va a descansar hasta que todas aquellas personas que incluso se hayan desviado del camino logren volver, salvo que pues su decisión sea permanecer de una forma pues necia al caminar incorrecto, pero siempre va a buscar que cada uno de nosotros busquemos el camino y permanezcamos en él. Ahora es lo que les estaba yo diciendo anteriormente, hay otras cosas que debemos de profundizar
para entender mejor esta parábola y el por qué el sentido usual y ordinario de las palabras era necesario entenderlo, porque es una verdad que no la podríamos haber entendido si nosotros no nos vamos a la cultura y a lo que ellos estaban viviendo. Cuando comenzamos a estudiar más a fondo, vamos a empezar a darnos cuenta de que esta parábola encierra una enseñanza que está muchísimo más a fondo. Cuando revisamos las escrituras, encontramos en el sentido retórico que la iglesia se relaciona como esposa, en este caso una mujer. En este caso, segunda de Corintios 11:2, Apocalipsis 19:7, nos dan profundidades muy específicas. Hermana Sonia, ¿tendrá oportunidad de leer segunda de Corintios 11:2? Sí, mamá me encuentro. Claro que Segunda sí. de Corintios 11. Segunda de Corintios 11:2. Y le voy a pedir también a nuestro hermano Javier si nos ayuda a leer Apocalipsis 19:7. Cuando finalice nuestra hermana Sonia, comenzamos con Apocalipsis 19:7, ¿vale? La palabra de Dios dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Amén. Amén, muchísimas gracias. Entonces aquí ya empezamos a tener un significado distinto, se los voy a explicar, pero damos participación a nuestro hermano Javier con Apocalipsis 19:7. Amén. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Muchísimas gracias, hermano Javier. Entonces hasta creo que hay una alabanza, ¿no? Que dice así, ¿no? Y a su esposa se le ha concedido. Entonces son esas explicaciones, ¿no? Que podemos entender y que ya son parte de nosotros, ¿no? Podemos incluso también en algún servicio de la palabra donde nosotros podemos escuchar, podemos decir, ay, sí, Señor, yo quiero ser esa esposa que te está esperando, porque todo el tiempo que se ha explicado en el ambiente cristiano, podemos incluso hasta cantar que nosotros como cristianos somos la novia y Jesús es el esposo. Aquí tiene esa profundidad que tanto necesitamos encontrar, porque si ya habíamos visto que nosotros somos la esposa y el Señor Jesús es el esposo, aquí vemos en las escrituras que se refieren a la mujer que está a la espera de su marido. Y en sí vemos que Jesús es la figura del marido y no de la mujer. De ahí comenzamos a estudiar con el uso de las herramientas lo que significan las figuras restantes. En algunos comentarios bíblicos o en atlas geográficos o en un libro de costumbres, vamos a encontrar que en el original griego reunir a sus amigas para gozarse, porque esto es lo que vamos a ver después en la parábola de las 10 dracmas, nos explica qué estamos entendiendo. Podemos entender que después de que ella encuentra, porque vamos a utilizar esta palabra, dice que en la de las 10 dracmas, dice, y busca con diligencia hasta encontrarla, y después dice, y cuando la encuentra en el versículo 9, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Entonces, podemos entender que el significado cultural tiene muchísima más profundidad. A esto se le conocen como las albricias. Las albricias incluso hasta podemos entender en otra canción mexicana, pues, por ejemplo, la canción del Piojo y la Pulga. ¿Por qué? Porque dice se van a casar, va relacionado justamente a una boda. Entonces, aquí surgen dudas interesantes. ¿Por qué la mujer haría una fiesta que vale más cara que lo que significa un dracma? Un dracma, si nosotros podemos ver y buscar en internet a cuánto equivale un dracma en pesos mexicanos, podemos entender que a nuestro tiempo equivaldría a 5.95 pesos.
Aquí la pregunta sería para que ustedes la entendamos. Una fiesta para sus amigas y para todo aquel que esté gozándose con ella, ¿vale más de 5 pesos? La respuesta es, pues totalmente, ¿no? Pues con el puro refresco, a veces cuesta hasta 30, 40 pesos. Entonces, ¿no haría mejor pues reponer la dracma, reponer 6 pesos para poder tener otra vez la dracma? ¿No era mejor ya incluso darla por perdida? No cabe duda de que ahora tenemos que investigar la importancia de esa dracma. Cuando nosotros investigamos un poco más en las tradiciones, vamos a encontrar que el esposo, para poder desposar o entregar en compromiso con una mujer, les deja las zarras de la promesa. Las zarras de la promesa las vamos a ver en 2 de Corintios 1:22 y 5:5 y Efesios 1:14. Aquí ya vamos dando, ya vamos entrando en materia, pero no me gustaría que siguiéramos entrando con la participación de todos y cada uno de ustedes. Hermana Yolanda, ¿me ayuda a leer 2 de Corintios 1:22, por favor? 5:5. Y mi hermana Edith, no, mi hermana Pilar, me ayuda con Efesios 1:14. Edith o Pili, maestro. Mi hermana Pili, una disculpa, hermana Edith, ya en la siguiente Ah, intervención ya entra usted, ¿vale? Mi hermano Yolanda sería 2 de Corintios 1:22 y el 5:5. Ya para también dejarlos ir a su siguiente clase porque ya estoy pasado 2 minutos con usted. Hermanito, permítame tantito, lo estoy buscando. Claro que sí, mi hermano, no se preocupe. 2 de Corintios 1:22. Corintios, ahí no lo encuentro, así. 1, 2. Ok. No sé si tengo prendido el Sí, sí, está prendido micrófono. su micrófono. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, la palabra de Dios dice así, 1 de Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Muchísimas gracias. Les voy a leer nada más entonces 2 de Corintios 5:5, donde dice: Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y ahora sí, hermana Pili, ¿nos ayuda a leer Efesios 1:14? Claro que sí, mi hermanito. Buenas noches, Buenas bendiciones. noches. Efesios 1:14 dice en la palabra de Dios que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Amén. Entonces nos damos cuenta que hay una importancia porque nos dio las arras. Entonces estamos siendo, como en el ejemplo, que nosotros como iglesia, al aceptar a Jesús, estamos siendo comprometidos con Él y nos ha dejado como señal de compromiso al Espíritu Santo. Ya nada más para poder cerrar y ahorita disculparme con su maestro de la siguiente clase, la explicación de las 10 dracmas con la novia que pierde una es que prácticamente la novia, en este caso nosotros, estaríamos perdiendo el compromiso por una dracma. Es la señal que Dios nos dio, que la señal que el novio le había dado para poderse comprometer con él. Nosotros como iglesia somos los que estamos comprometidos con Jesús. Entonces, ¿por qué era tan importante buscarla con diligencia? Para que cuando llegara el tiempo de las bodas, ella pudiera casarse con el marido. De la misma forma, nos pide, y justamente termina la explicación de esta parábola, es que él busca con diligencia para que nadie esté perdido, para que cuando llegue la figura que en estos textos estamos explicando, sea que nosotros como novia, como el pueblo de Cristo que está siendo la novia que va a llegar a las bodas del Cordero, llegue y no pierda el compromiso que Él ya estipuló con nosotros para tener esa salvación y podernos encontrar con Jesús en una eternidad
siempre guardada por nuestra integridad, por nuestra obediencia y por tener esas 10 dracmas en nuestro corazón guardadas con amor, con respeto y sobre todo buscándolo a Él en todo tiempo. Esta es la forma de interpretar, esta es la forma de utilizar la regla primera. Si nosotros no hubiéramos utilizado este recurso, no hubiéramos comprendido de ninguna manera esta explicación del texto. ¿Con qué me quiero despedir de ustedes? Siempre ustedes que vayan a comenzar a estudiar la palabra de Dios, debe de ser profundizando en el sentido cultural de acuerdo a cómo en el tiempo se estaban explicando las cosas. De lo contrario, muchas cosas se van a quedar inconclusas de entender y lo que podríamos llegar a hacer es simple y sencillamente pasar de largo toda la riqueza cultural que al día de hoy nos da la explicación de la palabra de Dios. Entonces, con esto prácticamente finalizamos la clase del día de hoy. La siguiente semana, primeramente Dios, nos vemos con la continuación de esta regla primaria, pero espero que les haya quedado clara esta clase. Si llegan a tener alguna duda, por favor, háganmela saber. Y ahora sí, me disculpo con ustedes, 7:46, pasen a la siguiente clase. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones y que Dios me los bendiga. Cuídense mucho.